Buenas tardes, amigos de Perú 21. El día de hoy vamos a analizar el perfil del presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, quien tiene casi 10 meses en el cargo y ha tenido su gestión características muy particulares, como sus discursos que incitan a la violencia, sus ataques contra figuras públicas y periodistas, y también el respaldo incondicional que ha dado al gobierno a pesar de los indicios de corrupción. Para empezar con el análisis del perfil, vamos a hablar con el exministro del Interior, el señor Carlos Basombrío, quien va a analizar el perfil político del primer ministro. Señor Basombrío, vamos a abocarnos directamente al tema de seguridad por las veces que el premier ha incitado a la violencia a la población con su discurso. Recordando que en agosto, por ejemplo, eh, preguntó qué pasaría si todas las personas que apoyan al gobierno traen a más personas para que se movilicen en contra del Congreso. Viniendo esto de un primer ministro, ¿cuál es su lectura de este tipo de declaraciones que hemos visto por parte del señor Aníbal Torres? Bueno, hace bien en recordarlo, creo que resume muy bien la, la forma de actuar y la visión, por llamarlo de alguna forma, de un personaje tan lleno de digamos, de daño al país como este señor Torres. Creo que la característica de su premierato ha sido la de organizar un poco a Castillo, por decirlo de alguna manera, pero no organizarlo en función de gobierno, digamos, sino organizarlo en función de la defensa de su gobierno frente a las realidades concretas de denuncias de corrupción y los problemas que todos conocemos. Lo que ha hecho este señor es tratar de polarizar, y lo ha logrado, al país, siendo ellos la parte pequeña de la polarización, que no han pasado nunca de ser más del 25% en todas las encuestas, pero ellos son los que presentan al país como los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, los digamos, las víctimas de la información del periodismo contra los y el gobierno. O sea, ha ido construyendo enemigos, entre comillas, simbólicos y reales, para, en lugar de unir a un país, que es la función que tiene un gobernante, tratar de llevar las cosas lo mejor posible para todos sus gobernados, escoger una parte de ellos y dedicarse a ponerlos en confrontación con los otros. Creo que esa ha sido la característica de toda su gestión, y la más reciente, por supuesto, la iniciativa del pedido de confianza contra de un pedido de confianza imposible, con el solo objetivo de tratar de mostrar que el Congreso se opone hasta el pedido de confianza, y crear un escenario mayor todavía de polarización y de violencia contra el Congreso. La marcha de ayer, que es una marcha mediana, que para haber sido alentada desde el poder con la forma que ha sido y financiada obviamente con recursos públicos, la verdad que no termina de impresionar a nadie. La famosa marcha sobre Lima, que no logró tomar la avenida Bancay siquiera, porque los policías lo fueron arrimando y quedó ahí en nada, y hoy día supuestamente iban a remecer de nuevo al país, y por supuesto ahí quedó en términos generales esta iniciativa, ¿no? Los que van a ese tipo de marchas pagados pagados, solicitados, no han tenido la fuerza para continuar siendo ni siquiera esa pequeña movilización. Entonces, lo que este señor busca insistentemente es dividir, confrontar
tratar de crear escenarios que impidan la investigación a Castillo, pero a la vez no es que haya construido una política de gobierno. Yo retaría a cualquier persona que me diga qué política de gobierno ha aportado el señor Torres, y la respuesta creo que es obvia: nada. Señor Basombrío, y precisamente sobre estos puntos que usted menciona, del discurso de la polarización, el discurso de la división social sobre todo, de alguna manera esto ha convulsionado a la sociedad, ya sea para el fin que ellos esperaban o ya sea para fines como los que vimos el sábado 5, que se realizó una marcha en contra del gobierno, que a diferencia de marchas anteriores tuvo un poco más de concurrencia de personas, sea para los fines que le haya resultado, digamos, este discurso polarizador. De todas maneras, viene siendo, aparte de un distractor, como usted menciona, frente a las investigaciones que tiene el presidente, también pues convulsiona a la sociedad, lo cual puede generar escenarios bastante preocupantes, y se está descuidando temas también como, por ejemplo, la inseguridad ciudadana. No vemos que no hay una presencia policial, la atención está en otro lado, y no vemos una política, vamos a decir, con ánimos de concientizar, que debería venir de un premier. De construir. Yo usaría la palabra construir. O sea, creo que un gobierno, por definición, es tratar de enfrentar los problemas existentes con nuevas alternativas, nuevas iniciativas, o dando continuidad a aquellas que eran positivas. Usted pone el caso de la inseguridad ciudadana, y lo único que uno podrá recordar, y creo que nadie, ni siquiera eso, no, una vez que el señor Torres salga de la escena política, no creo que a los 15 días, no creo que nadie tenga un recuerdo de él. Es un personaje finalmente irrelevante de la historia del país, pero muy revelador del daño que ha hecho. En seguridad ciudadana, ¿qué ha hecho? Hay que hacer estado de emergencia para solucionar este problema. Vamos casi 10 meses, 11 meses en estado de emergencia. Lo renuevan todos los meses, ya nadie se acuerda siquiera que estamos en estado de emergencia. Pierde su valor, además. Nunca lo tuvo, lo dijimos las personas que conocemos estos temas, muchas personas que conocemos estos temas, lo dijimos claramente: esto no va a servir para nada, es una farsa, y por supuesto así ha sido, ¿no? La extorsión se está desarrollando cada vez más en el país, cada vez más pequeños negocios, personas son extorsionados todos los días, los robos en las calles con asesinatos a continuación son el pan de cada día. En fin, la inseguridad ciudadana ha ido aumentando. Las cifras del INEI mensuales muestran claramente un incremento del número de personas afectadas, mayormente, que son cada vez mayores, y agregaría que el señor Torres agregaría que nunca más han tenido algo que hablar sobre seguridad ciudadana, como lo han borrado de su lenguaje. Han puesto 7 ministros del Interior, la mayoría durante su gestión, que para lo único que han servido ha sido para proteger a la organización criminal que investiga la Fiscalía, ¿no? Tenemos un ministro que es absolutamente inoperante en relación a ese tema por decisión, y si no recuerdo mal, hace unos días atrás se descubrió que ni siquiera estaba en requisitorias el último prófugo, el de Zarratea. Exacto, Alejandro Sánchez. Entonces estamos en eso, ¿no? El daño que está haciendo este personaje va a tardar mucho tiempo en poderse digamos, sanar, ¿no? Son heridas muy fuertes. Ha sido ofensivo con la policía. Recuerden los insultos que hizo a la policía, que no servía para nada, porque el 5 de abril, ¿se acuerdan? Hicieron esa desastrosa decisión de encerrar a todo el mundo. En fin, Torres no va a pasar a la historia, porque personajes así no pasan a la historia, pero sí los pocos que lo recuerden será para recordar algo nefasto en la historia del Perú. Señor Basombrío, y solo para cerrar, tomando en cuenta este análisis que usted ha hecho sobre la situación, puntos importantes del tema de seguridad ciudadana y de Estado, ¿por qué cree que el presidente Castillo todavía lo mantiene
como jefe de su gabinete de ministros, tomando en cuenta que el premier ya había presentado su renuncia anteriormente y no fue aceptada. A ver, ¿por qué lo mantiene? De hecho, el señor Torres en algún momento renunció, en dos oportunidades creo, y creo que lo mantiene porque no tiene a nadie. O sea, no hay, aparte del grupo de defensores, por llamarlo de una manera elegante, o como lo llaman en casi todos los lugares, los sobones del gobierno para ver si consigue un mejor ministerio, el señor Salas, el señor Quero, el señor... hay uno más que acaban de hacerle de incluirlos en las investigaciones Roberto Sánchez. Exacto, Roberto Sánchez. No hay nadie dispuesto a aceptar alguien que valga la pena, que pueda traer un mínimo de simpatía de la opinión pública. Entonces es lo que hay, es lo que hay, y es funcional. Defiende lo indefendible, ataca, insulta, y un hombre tan poquita cosa, creo yo, disculpen la expresión, como el señor Castillo, que se siente cómodo con un premier que insulta a la periodista, que dice que es admirador de Hitler, en fin, y tantas otras barbaridades que han ocurrido durante su gestión. Lamentablemente así es, señor Basombrío. Nosotros le agradecemos haber podido conversar con usted un poco sobre este tema y vamos a seguir analizando el perfil del premier que por ahora tiene 9 meses en el cargo. Vamos a ver cómo sigue la situación. Le agradecemos haber estado en Perú 21 TV. Lo deseable sería que el fin de la gestión del señor Torres coincida con el fin de este gobierno, pero vamos a ver, todo eso está en manos del Congreso, y el Congreso un poco como que está durmiendo la siesta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Muchas gracias, señor Basombrío, por haber estado con nosotros. Todo gusto. Bueno, esas fueron las palabras del señor Basombrío sobre la dirección política que está teniendo el premier Aníbal Torres. Pero vamos a ver también un poco acerca de las cualidades del premier, su perfil psicológico. Y esto lo vamos a conversar con Jorge Yamamoto, psicólogo social de la Católica. En la previa nosotros hemos conversado con el exministro del Interior, el señor Carlos Basombrío, sobre algunos aspectos confrontacionales que tiene el premier Aníbal Torres. Quería consultarle a usted, tomando en cuenta que el doctor Torres es un jurista, es una persona de leyes, que ha tenido ya injerencia antes en la política como ministro de Justicia, ¿cómo observa los comportamientos del premier en estos 9 meses en los que ha estado a cargo de la PCM? En el inicio de las actividades del ahora premier, se notaba una persona muy amable con la prensa. Era una de las personas más dispuestas a dar declaraciones y era un tanto, no vamos a decir conciliador, pero sí abierto para el diálogo. Esto se ha ido deteriorando y en los últimos meses ya describe una situación bastante nociva para todo lo que implica su puesto. Es decir, en primer lugar, un premier necesita ser conciliador, necesita escuchar las críticas y los problemas y generar respuestas a esas críticas en coordinación con todas las entidades del Estado. Y lo que está haciendo es espectacularmente opuesto. Primero, que toma las cosas de manera personal y reacciona atacando a la persona, no enfocado a la idea. Un tema extremo es lo que ha ocurrido con la periodista Sol Carreño, quien ha tenido un manejo muy fino y muy racional. En ningún momento le ha respondido a tremendos insultos personales y se ha mantenido en el tema del machismo. Ella ya lo ha sustentado muy bien, no lo voy a repetir, y también en el contraste de su declaración con su papel como premier.
pero en eso sí quiero seguir profundizando. Hay un patrón de generalización y además de personalizar las cosas como lo están atacando a él, y de generalización que no ayuda a precisar el problema y resolverlo. Por ejemplo, como la misma Sol Carreño ha mencionado, el reportaje sobre el cual inició los insultos fue hecho por un periodista que no fue ella, fue autorizado y puesto en agenda por un director periodístico que no fue ella. Y en todo caso, no respondió a las demandas frecuentes que ocurren en, en televisión, sino que se dedicó a insultar. Además, un premier necesita tener información precisa y dar declaraciones constructivas. Entonces ya se ha demostrado que su conocimiento acerca de Adolfo Hitler era impreciso y la aplicación de ese conocimiento realmente nefasta. Entonces ahí tenemos un perfil totalmente opuesto a lo que debería ser un líder. Sin embargo, si vemos el contexto, tenemos a un presidente que no está, y no hay que ser muy analítico para darnos cuenta, enfocado en estrategias para sacar adelante una concertación del Estado y estrategias que saquen adelante económica, socialmente y en términos de seguridad al país, sino está más bien enfocado en defenderse de todos los ataques y una defensa que ya no resiste ningún sustento. Entonces, observamos un aparato de operaciones psicológicas, ¿no? De Doc- negar todo, de encontrar un enemigo, polarizar a la población, cosa que se utiliza cuando ya no se quiere generar un estado saludable, sino se quiere lograr pues un paso a un totalitarismo. Y en ese papel, el primer ministro, está jugando, o entre comillas, un buen rol, porque polariza de manera radical y sus insultos van a calar positivamente en una parte de la población que no quiere ver la evidencia de su mala gestión y de la corrupción del Ejecutivo actual. Entonces, paradójicamente, ese mundo al revés puede estar jugándole a favor y estar detrás de ese veintitantos por ciento de aprobación que tiene y que ha frenado su caída de poca popularidad y que ahora en la última encuesta de Datum refleja que está en la aprobación de hace 8 meses, en el mes de marzo-abril. Doctor, qué bueno que lo menciona y qué bueno que habla sobre, uno, el aspecto de generalizar y dos, personalizar. Porque precisamente cuando pasó el ataque a la conductora de Cuarto Poder, a Sol Carreño, nosotros tratamos el tema también, conversamos principalmente con mujeres, por ser un tema que evidentemente tenía arraigos machistas y misóginos, y se comentaba dentro de los análisis que nosotros recogimos que el premier actuaba de manera consciente, es decir, sabía la intención de sus mensajes confrontacionales, muchas veces machistas, incitadores a la violencia en ocasiones también, como cuando pidió a la población marchar en contra del Congreso. Eh, ¿Usted considera, en base, vamos a llamarle un análisis psicológico de las presentaciones que ha tenido el señor Torres en público, que sus acciones son conscientes? ¿Adrede hay una estrategia política detrás de sus acciones? ¿O es más bien ya una persona que pues está fuera de, digamos, lo que es el sentido común en cuanto al cargo que él ostenta? Bueno, es una pregunta que técnicamente no la puedo responder por la información que tengo, pero a manera de opinión, yo diría todas las anteriores.
Si analizamos los mínimos criterios de la inteligencia y la lógica, esto avala a la hipótesis de que está fuera de sus casillas, por decirlo de manera elegante. Pero si por otro lado analizamos las operaciones psicológicas para engañar, para lograr salir de situaciones insostenibles, de cómo polarizar a la población, generalizar, generar el odio, entonces ahí sí vemos un relativamente completa ejecución de esas operaciones psicológicas y junto con ellas en las encuestas algún resultado positivo de ellos. O sea, más de un cuarto de la población que opina tiene una opinión, una percepción favorable y eso no corresponde con la lógica ni con la evidencia. Pero ciertamente el comportamiento de masas pocas veces obedece a la lógica y a la razón. Doctor, y para cerrar con otro punto que usted mencionó en su respuesta anterior, que también me parece importante, sobre las cualidades que debe tener un líder, ¿no? El perfil de liderazgo que debería representar el premier de la nación. También hablemos del rol de presidente, claro que sí. Se podría decir que a nivel del gobierno, propiamente hablando del Ejecutivo, entonces no hay una persona que represente o escenifique en sus cabales lo que es un perfil de liderazgo. Depende de qué punto de referencia tomamos. Si tomamos como contexto que debemos de tener líderes que unan al país y que fomenten la honestidad, el desarrollo y el bienestar, la respuesta clara es que no solamente hay ausencia de liderazgo, sino hay presencia de un liderazgo notablemente nocivo. Pero si nos ponemos en el contexto de un grupo de personas que quieren cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder y que tienen que acumular dinero a la buena o a la mala para su propio beneficio y para fortalecer las arcas de sus operaciones políticas eh, antidemocráticas, entonces podríamos decir que esos líderes están relativamente bien elegidos. De acuerdo, doctor Yamamoto, yo le agradezco que usted se haya conectado para conversar con nosotros aquí en Perú 21 TV. Un gusto saludarles, aunque es todo lo contrario el contenido de esta conversación. Un análisis bastante completo de la personalidad del premier Aníbal Torres, irreverente, rebelde y en ocasiones desaforado. Así es como se podría definir la directriz que ha tomado el premier en estos casi 10 meses de gestión al lado del presidente Pedro Castillo. Ahora está en una nueva situación con el Congreso por el pedido de cuestión de confianza. Así que vamos a ver cómo termina este asunto. Gracias por sintonizarnos.